Hoy llegamos, amada comunidad, al Evangelio según Lucas en el capítulo 3. Los versos desde el primero hasta el verso 6. Leyendo hoy la escritura de la traducción Reina Valera actualizada del 2015, recibimos la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado, y toda montaña y colina serán rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra de Dios. Hoy comenzamos la segunda semana del Adviento. Adviento significa llegada. Para la cristiandad, esta es la temporada que marca el comienzo del año litúrgico. Adviento nos lleva a recordar la esperanza del pueblo de Dios en la antigüedad, aguardando la llegada del Mesías prometido para su liberación. Esa llegada que esperaban se concretó en la persona de Jesús, Dios encarnado en la humanidad. Y lo celebramos recordando el nacimiento en el humilde hogar de María y José. Las estampas de las tarjetas postales de Navidad, los dramas, las películas, las representaciones y los adornos nos pintan un cuadro de inmensa ternura al reseñar a un lindo bebé en los brazos de su mamá, cuidado por su papá y reverenciado por pastores de ovejas y astrólogos orientales. Y se ve tan bonito eso. De hecho, ya nuestro arbolito ayer está finalmente puesto y adornado con una preciosa estampa de un nacimiento en cerámica que hizo una de mis tías hace
más de 40 años atrás. Y uno ve eso y se enternece. ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Qué bello! Sin embargo, nuestra idea romantizada de aquel evento nos lleva muchas veces a pasar por alto la crudeza de su realidad y de sus serias implicaciones para la vida de las y los creyentes. Resulta que el bebé que encontramos en los primeros capítulos de Mateo y de Lucas dejó de ser un bebé, creció, y es en su adultez que comenzamos, y digo comenzamos, a comprender los retos que su adviento representa. Hoy el Evangelio según Lucas nos pone en contacto no tanto con el Señor que llega, sino con el profeta que lo anuncia. Juan, hijo de Zacarías, a quien la tradición apodó como Juan Bautista o Juan el que bautiza, es una figura que difícilmente veremos en una estampa navideña. Usted no lo va a ver en las figuritas, en los arbolitos, en las postales, en los dramas. Sin embargo, el Evangelio de Lucas entrelaza la vida de Juan con la vida de Jesús desde antes que ambos nacieran. Y por ello debemos prestarle atención. El texto bíblico lo presenta como el precursor, lo presenta como el que abre el camino al que viene, lo presenta como el que anuncia la llegada del que es esperado. Lucas ubica el acontecimiento en tiempo y espacio. Leíamos en el texto, año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea. La narración tiene el cuidado de identificar a los poderes políticos de su tiempo, y cuando leemos el verso siguiente, identifica también a los poderes religiosos que ambos estaban subyugando al pueblo. También la narración es específica al identificar el desierto como el lugar donde Juan se encuentra. Y esa mención del desierto amerita cuidadosa consideración. Una de las funciones que tiene el desierto como concepto en la literatura bíblica es representar el lugar de la carencia. El desierto es el lugar árido donde el peligro y la muerte están al acecho. El desierto es el lugar inhóspito para la vida buena y abundante. El desierto es el lugar de la escasez, es el lugar de la soledad, es el lugar de la prueba. Y lo hermoso
fondo del texto que hoy nos concierne es que precisamente es en el desierto que vino la palabra de Dios a Juan. Allí, en el desierto. Tal vez a usted y a mí nos sea difícil concebir en el pensamiento lo que es estar físicamente en un desierto. Pero indudablemente podemos identificarnos con el significado del desierto en la literatura bíblica. La preocupación, la ansiedad, la inseguridad, el dolor, la escasez, la soledad. Todas esas son experiencias que vivimos los seres humanos cuando enfrentamos el día a día. Y sabemos cómo duelen esas experiencias. Sabemos cómo desesperan esas experiencias. Sabemos cómo esas experiencias drenan el ánimo y las fuerzas para vivir. Y aún así, en medio de nuestros propios desiertos espirituales y emocionales, podemos tener un encuentro con la palabra de Dios en el desierto. En medio de esas tristes realidades que vivimos, también nos llega el mensaje de Dios como le llegó a Juan tantos y tantos siglos atrás. El desierto, entonces, se va transformando para convertirse en un lugar de encuentro con esa palabra viva que de Dios procede y de Dios nos llega. Y es allí, en el desierto, donde la palabra de Dios, el mensaje del Adviento a través del profeta, plantea hoy dos llamados para la comunidad de antaño y para nuestra comunidad en el presente. El primer llamado es el llamado a la transformación. Es el llamado al cambio. Es el llamado al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el lenguaje que se hablaba en los tiempos y en la región de Juan y de Jesús significa literalmente cambio de dirección, 180 grados. En el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento, arrepentimiento significa esencialmente cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio en la forma de ver las cosas. El mensaje del profeta compara esa transformación con los arreglos que se hacen en el terreno para la construcción de un camino. Rellenar los espacios vacíos
y allanar los montes. Y eso nos debe llevar entonces a la introspección. Y usted sabe por qué yo insisto tanto a través de los años en la introspección. Porque a los seres humanos nos encanta la extroversión, nos encanta estar mirando al otro. Como decía Jesús, velando la paja en el ojo ajeno en lugar de atender la viga en el propio. Por eso insistimos siempre, introspección es mirarse a una o a uno mismo. Y a eso nos llama el pasaje, a hacer introspección, a la luz del camino que se prepara en nuestras vidas. ¿Qué valles necesitarán ser rellenados? ¿Qué montes necesitarán ser removidos? ¿Qué yerbajos necesitarán ser arrancados de raíz? ¿Qué terrenos ásperos tendrán que ser limados? Ese es el primer llamado a la transformación. El segundo llamado que el Adviento nos invita hoy a considerar, planteado en el mensaje profético, es el llamado a la inclusión. Decía el verso 6, y toda carne verá la salvación de Dios. La bendición de estar en paz y gozar de una buena relación con Dios no es algo para ser retenido, no es algo para mantenerlo en secreto, no es algo para limitarlo al disfrute personal o individual. La presencia de Dios crea una nueva comunidad solidaria e inclusiva. La cultura de la que somos parte nos ha enseñado a centrarnos en el yo, centrarnos en la autogratificación, centrarnos en el privilegio de unos pocos, mientras que los muchos son sistémicamente arrinconados a los márgenes. Esa es la actitud de si tengo lo que quiero, pues no me importan los demás, allá cada cual con lo suyo. Nos hacemos insensibles al prójimo y con arrogancia excluimos a quienes no consideramos como nuestros iguales por razones de origen étnico, racial, por color de la piel, por clase social, por preferencia política, por tradición religiosa, por identidad de género, por condiciones de salud, por limitaciones físicas y muchas otras excusas que seguimos inventando para desplazar al prójimo. Y el mensaje profético nos recuerda que toda carne verá. No alguna, toda carne, toda persona, toda. Y eso nos lleva nuevamente a la introspección. ¿Somos nosotras y nosotros reflejo
de la salvación de Dios. Frente a la sociedad insensible, violenta y excluyente, ¿realmente somos nosotros la alternativa? ¿Somos nosotros realmente una nueva comunidad? ¿O seguimos repitiendo los patrones de los reinos del mundo? Somos reflejo de la paz mesiánica. Somos evidencia viviente de la compasión y la justicia del reino de Dios. Esas son las preguntas. Amadas y amados, lo que digo ahora no es nada nuevo. Nuestro mundo desorientado y quebrantado necesita gente que haga la diferencia. Necesita gente que sea la diferencia. Que en esa experiencia de preparación del camino lime asperezas, enderece lo torcido, que marque con su vivencia el camino hacia una experiencia transformadora con el Señor que viene a nuestro encuentro. ¿Sabe dónde? Aún en medio del desierto. Soli Deo Gloria. Amén.